Desde su salida en 1996, ha causado revuelo por su famoso soundtrack, Pueblo Lavanda, por contribuir a la atmósfera espeluznante de la ciudad. El síndrome de Lavender Town, también conocido como la conspiración de Lavender Town, el tono de Lavender Town o los suicidios de Lavender Town, es una serie de historias y vídeos de creepypasta que detallan una conspiración para encubrir suicidios masivos de niños. Estos suicidios fueron supuestamente causados por escuchar la primera versión del tema de Lavender Town en la versión japonesa de los juegos Pokémon Rojo y Verde. Nos adentraremos en el oscuro y escalofriante mundo de una de las creepypastas más populares de la comunidad de Pokémon, el temido síndrome del Pueblo Lavanda. Esta historia ha aterrorizado a muchos jugadores a lo largo de los años, hablando de un supuesto error en los juegos Pokémon Rojo y Pokémon Azul que conecta a los jugadores con fenómenos paranormales y eventos extraños en el Pueblo Lavanda. Desde supuestas músicas inquietantes hasta la aparición de un misterioso mensaje en el juego, la leyenda ha crecido tanto que ha hecho saltar las alarmas en toda la comunidad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente una historia aterradora o simplemente una fabricación viral que ha sido exagerada con el tiempo? En este video vamos a analizar a fondo la creepypasta, desentrañando los mitos y separando la ficción de la realidad. A lo largo del análisis, exploraremos cómo se originó esta leyenda, qué detalles de la misma son completamente inventados y cómo las historias de terror sobre videojuegos han sido una parte fundamental de la cultura gamer. Así que, si alguna vez te has preguntado si el síndrome del Pueblo Lavanda es real o solo una historia para asustar, quédate conmigo, porque hoy lo vamos a desmentir de una vez por todas. Comencemos. Introducida en Pokémon Rojo y Verde, Lavender Town es el cementerio designado para los monstruos fallecidos y es conocida por sus avistamientos de fantasmas. La primera edición de estos juegos fue lanzada en Japón en febrero de 1996. Para cuando los juegos fueron lanzados en los Estados Unidos 2 años después, la música original de Lavender Town, compuesta por Junichi Masuda, había sido cambiada. Dado que el ambiente de la ciudad era el de un cementerio, la música era relativamente espeluznante, con jugadores en los foros de mensajes de juegos Cerebi y Nintendo Worldsnet discutiendo esto en 2008 y 2009. Un remix de la canción apareció a principios de 2010, intentando intensificar su espeluznante. A principios de la década de 2010, una leyenda urbana afirmó que cientos de niños japoneses se habían suicidado en la década de 1990 como resultado de la música del juego, especulando que los ritmos binaurales y los tonos agudos que solo los niños podían escuchar causaban dolores de cabeza y un comportamiento errático que los llevó a la muerte, con otros efectos secundarios grabados que incluían insomnio, comportamiento violento y hemorragia cerebral. Una enfermedad inventada se denominó síndrome de Lavender Town y el fenómeno también se conoce como tono de Lavender Town, conspiración de Lavender Town y suicidios de Lavender Town, y la historia original se volvió viral después de que una versión creepypasta de la historia se difundiera en sitios web como 4chan. Varias personas han añadido detalles para hacer la historia más convincente con el tiempo, como por ejemplo, imágenes de fantasmas y de los Pokémon Unorum, una especie de Pokémon que se parece al alfabeto, que se utilizan para deletrear vete ahora, en las salidas del espectrograma de la música de Lavender Town. También se afirma que la canción se cambió silenciosamente para los lanzamientos internacionales de los juegos. Algunas versiones afirman que el director de los juegos, Satoshi Tajiri, quería que el tono del juego molestara a los niños en lugar de causar daño, mientras que otras afirman que Nintendo estaba en colaboración con el gobierno japonés. Otras creepypastas tenían vínculos con el síndrome de Lavender Town. La creepypasta Lavender Town and Pokémon 731 vinculó el síndrome con un programador Pokémon que intentaba lavar el cerebro de los niños con fines militares, solo para que el proceso fallara, lo que resultó en el suicidio de los niños. También presentó una especie de Pokémon no oficial llamada Pokémon 731, que apareció en cartuchos corruptos de los juegos.
Pokémon 731 luego inspiraría otras creaciones de fanáticos asociadas con Lavender Torum. Los ejemplos incluyeron a Buried Alive, un zombie medio enterrado que supuestamente era un desafío final descartado para el área de la torre Pokémon, la mano blanca, una mano en descomposición muy detallada que causaría que quienes la vieran se enfermaran violentamente, y la animación GIF Fountain SWF. Estos estaban destinados a ser representativos de 731, y algunas creepypastas posteriores fusionarían los tres en una sola historia. Otras creepypastas dieron diversos relatos ficticios sobre el síndrome, uno los relacionaba con los traumas de la infancia de Satoshi Tajiri, mientras que otro mostraba a un compositor intentando recrear la melodía original de Lavender Town y muriendo después de completarla. Se cree que la propagación del síndrome de la banda se debe a su asociación con el incidente de Densensi Porygon. El episodio provocó que muchos niños en todo Japón sufrieran convulsiones, y se considera que su correlación con los eventos del síndrome de la banda proporcionó base para la creepypasta. Kotaku también afirmó que el incidente, que supuestamente tuvo lugar en Japón, habría requerido un dominio del japonés para verificar los hechos, lo que resultó en que el incidente fuera verificable y, por lo tanto, más realista. El intento de las diversas creepypastas de racionalizar su fenómeno sobrenatural mediante el uso de una mezcla de documentación falsa y real también se afirmó para agregar una capa de realismo a las historias, haciéndolas más convincentes y atractivas para quienes interactúan con las historias, al mismo tiempo que construyen los aspectos míticos de las creepypastas. El intento de las diversas creepypastas de racionalizar su fenómeno sobrenatural mediante el uso de una mezcla de documentación falsa y real también se afirmó para agregar una capa de realismo a las historias, haciéndolas más convincentes y atractivas para quienes interactúan con las historias, al mismo tiempo que construyen los aspectos míticos de las creepypastas. Este video se hizo porque hace un mes se filtró un lore muy turbio de algunos Pokémon y quería desmentir esta creepypasta que ya tiene como 14 años.